El día de hoy, Señor, empezamos una segunda unidad que es de bibliología. Te rogamos de la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender, comprender todos los conceptos que conlleva todo esto, Señor, para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, bibliología, doctrina de la Biblia. Bueno, aquí el punto central de la reforma del siglo XVI fue la doctrina de la justificación solo por... Pero en el fondo había otro tema muy importante, y esta es la autoridad. Cuando Martín Lutero entró en debate, ahí con los líderes de la Iglesia Católica Romana, en cuanto a la doctrina de la justificación, se le manipuló para que quedara en la posición de tener que confesar públicamente que sus posturas no concordaban con declaraciones previas hechas por la Iglesia y con ciertas afirmaciones que habían sido publicadas por papas anteriores. Esto obviamente provocó una crisis en Lutero. En aquellos días era inaceptable cuestionar la autoridad de la Iglesia o del Papa. Sin embargo, Lutero sostuvo su posición y finalmente en la Dieta de Worms, ahí en el año 1521, él me dijo lo siguiente. Dice, a menos que se me convenza por testimonio de la razón, porque no confío exclusivamente ni en el Papa ni en concilios, pues ya se sabe que frecuentemente fallan y se contradicen a sí mismos. Estoy atado a las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, no puedo retractarme y no me retractaré de nada de lo que he dicho, porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy y en este punto permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, forma sola escritura, es decir, solo las escrituras. Lutero y los otros reformadores decían que finalmente solo una autoridad tiene absoluto derecho a atar nuestras conciencias. Lutero no despreciaba la autoridad menos de la Iglesia o la importancia de concilios históricos como los de Nicea o Calcedonia. Su postura era que ni aún los concilios eclesiásticos tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Esto concentró la atención en la naturaleza y el fundamento de la autoridad bíblica. Para la opinión de los reformadores sobre la primacía y autoridad de las Escrituras, pues era fundamental el tema de la autoría de la Biblia. Observemos la cercanía que tiene las dos palabras autoridad y autoría. Autoridad y autoría, ambas contienen el vocablo autor. Los reformadores decían que aunque la Biblia fue apareciendo libro por libro y fue escrita por muchos autores humanos, el verdadero autor de la Biblia no era Pablo, Lucas, Jeremías o Moisés, sino Dios mismo. Dios ejerció su autoridad por medio de los escritos de
que servían como sus voceros para el mundo. Y aunque Dios no escribió personalmente las palabras que aparecen en las páginas de la Biblia, son sus palabras y las leemos como entregadas a nosotros directamente desde el cielo. Algunos han acusado a la ortodoxia cristiana de enseñar una visión mecánica de la inspiración, a veces llamada teoría, que consiste en la idea de que los autores de las Escrituras simplemente tomaron dictado de Dios, como lo haría una secretaria escribiendo una carta palabra por palabra mientras tomaba dictado. Y soy distanciado de esta visión simplista, aunque ha habido ocasiones cuando algunos en la iglesia pues sí lo han creído así, inclusive hasta nuestros días. Algunos piensan que efectivamente así fue como Dios inspiró la Biblia a través de los autores, dictando, ¿no? Como quien dicta a una secretaria. Pero el punto más importante para la iglesia el día de hoy es que lo que tenemos en las Escrituras, aunque refleja las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos, fue escrito bajo la supervisión de Dios. Y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad. Si hubieran escrito bajo su propia potestad, obviamente seguramente encontraríamos muchísimos errores. Además, en su historia, la Iglesia ha creído que la inspiración se extiende no simplemente a un bosquejo amplio en la información comunicada por los autores terrenales, sino a las palabras mismas de las Escrituras. Esa es una de las razones por las que la Iglesia pues ha sido tan celosa para reconstruir con tanto cuidado como sea posible los manuscritos originales de la Biblia. Y ha puesto pues muchísimo en el estudio del significado de términos, en las variantes antiguas y del hebreo. Cada palabra lleva autoridad divina. Cada palabra que encontramos en la Biblia tiene autoridad divina. En pocas palabras, cuando leemos la Biblia, y bueno, pues ahí en sus notas están los objetivos de la unidad, de esta segunda unidad de bibliología. El primer objetivo que vemos ahí es ser capaz de entender los puntos fundamentales de esta doctrina. Número 2, ser capaz de explicar cómo los escritores bíblicos fueron preparados para escribir la Biblia. 3, ser capaz de probar la doctrina de la inspiración verbal, plenaria, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y número 4, ser capaz de explicar cómo nosotros podemos estar seguros de que las Escrituras son autoritativas. Número 6, ser capaz de definir inerrancia y explicar por qué creemos que las Escrituras son inerrantes en sus originales. Y finalmente, ser capaz de identificar y explicar los temas clave de preservación, canonicidad y crítica textual. Son claves estos temas: preservación, cómo preservó el Señor las Escrituras hasta nuestros días; canonicidad, cuáles son los libros que realmente forman el canon de las Escrituras; y la crítica textual, que es la que se encarga precisamente que se tienen
de los originales se apegue posible a estos originales, rehacer los originales, ¿no? Entonces veamos en primer lugar, ahí en notas, número 1, puntos fundamentales. Vamos a ver algunos puntos fundamentales. En primer lugar encontramos ahí el abuso del autoritarismo y la disminución del uso de la Biblia. Aquí se les dice qué decir, qué hacer, qué pensar. Esto es lo que los amantes del poder pueden hacer para lograr un control sobre la gente, un control total sobre la gente. Les dicen qué decir, qué hacer, qué pensar. Abusan de su autoridad. Y obviamente, pues, el uso de la Biblia, pues, se ve disminuido también. Y esto lleva, pues, a los líderes posiciones inalcanzables para otros. En su teología, pues, ellos son apóstoles, ¿no? Entre comillas. Son apóstoles o ungidos especiales. Algunos se llaman así, ungidos especiales. Y llegan al punto de erigirse hasta como patriarcas. Se convierten realmente en patriarcas. Entonces veamos, número 2, la sofisticación que los hace ignorar las enseñanzas prácticas de la Escritura. Estos líderes tienen mayor validez, o más bien para ellos tiene mayor validez una investigación profunda X que la verdad de la palabra de Dios. Le restan autoridad a la palabra de Dios. Y dicen, si es algo actual, es más real. Y quieren modernizar la Biblia. Si es algo actual, es más real. Si es algo que la ciencia dice, entonces debe tener en algún lugar un fundamento bíblico. Buscan a como dé lugar un fundamento para justificar la psicología, ¿no? Hablamos aquí podemos hablar de la psicología. Entonces, mientras que el mundo habla de elevar la autoestima, la Biblia la toma como característica de los falsos maestros. Y dice que todos nos amamos, ellos dicen que todos nos amamos mucho, al grado que no tiene que decirnos cómo amar a los demás. Y dicen, ama a tu prójimo tanto como a ti mismo. Y ponen la autoestima del individuo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el punto de vista del hombre en cuanto a la autoestima. Enseña que muchos, dicen ellos, que esto enseña más bien la sabiduría del hombre o la sabiduría humana. Enseña que muchos de tus problemas se originan de una mala autoimagen o de una baja autoestima. Además, la sabiduría del hombre natural declara que tienes que amarte a ti mismo antes de que puedas amar a los demás. Ama a ti mismo para que puedas amar a los demás. Eso es lo que aconsejan. Eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen que tienes que hacer. Tienes que mejorar tu autoestima, dicen. Tienes que satisfacer tus necesidades que percibes para que puedas ayudar a los demás. Y dicen, tienes que perdonarte a ti mismo antes de que puedas encontrar paz. Eres de valor infinito debido a qué? Al Dios dentro de ti. Tienes que conocerte a ti mismo y tus sentimientos, dicen, antes de hallar la completa satisfacción de la vida. Todos estos puntos de vista, pues obviamente están equivocados, ya que son contrarios a la palabra de Dios. Sin embargo, esto es lo que se está enseñando en algunas iglesias actualmente. Tristemente, aún en las iglesias escuchamos puntos de vista no bíblicos
como verdad. Tienes que amarte a ti mismo antes de que puedas amar a otros. Ignoran lo que dice Juan 15, 12 y 13, ¿no? ¿Qué dice Juan 12 y 13? Y 1 Juan 4, 7 y 8. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces ahí está, tenemos que amar a los demás. No es amarte a ti mismo antes de que puedas amar a los otros o a los demás. También ellos dicen, eres creado a la imagen de Dios y esto te hace inherente, digno de su gracia, dándote infinito valor ante sus ojos. Sin embargo, aquí ignoran Romanos 5, 8 y 10 y 1 Corintios 1, 26 al 31. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Así es. Entonces, todo esto ellos enseñan respecto a la autoestima, haciendo a un lado lo que dice la Escritura, ¿no? Y como decía del racionalismo, ¿no? De que minimiza la pecaminosidad del hombre. Así es, exactamente. Exactamente. Todo ese tipo de Esa es la perspectiva humana, ¿no? Sin embargo, la perspectiva de Dios es totalmente opuesta, ¿no? En cuanto a la perspectiva de Dios, aquí en la Escritura vemos que nadie se odia a sí mismo, sino más bien uno se ama, se protege y se cuida a sí mismo. Estamos ya de nacimiento. Mateo 22, 39. ¿Qué dice ahí en Mateo 22, 39? Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, de antemano ya te amas. No necesitas amarte más para poder amar a los demás. Entonces, el problema del hombre no es la poca atención que se da a sí mismo, sino el exceso de atención que nos damos. Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está, niéguese a sí mismo, es decir, estamos centrados tanto en nosotros mismos que tenemos que negar a nosotros mismos. Ya nos amamos en exceso, ya no necesitamos amarnos más para amar a los demás. Entonces vemos que la perspectiva de Dios es diametralmente opuesta a la perspectiva del hombre.
Dice 2 de Timoteo 3:2, ahí Pablo a Timoteo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice arrastrados, ahí en el versículo 6, por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Noten ahí Efesios 5:29, en la primera parte, Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con Ahí está. Cristo a la iglesia. Todo el mundo se ama a sí mismo. Este versículo dice que sabemos cómo amar porque ya nos amamos a nosotros mismos. Demostramos amor hacia nosotros mismos al sustentarnos, cuidarnos. En pocas palabras, ponemos mucha atención sobre nosotros mismos. Estamos centrados en nosotros mismos. Entonces ahí en Mateo 22:39 que leímos, vamos a recordar lo que acabamos de leer, 22:39, Mateo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios da aquí dos mandamientos, no tres. Debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No hay un tercer mandamiento de también amarse a sí mismo. El amor que se menciona aquí es un amor sacrificado, un renunciar a uno mismo por otro. Ya lo vimos ahí en Lucas 23, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces noten ahí, en primer lugar, Jesús nos dice que a menos que nos neguemos, es decir, literalmente decir no a, eso es lo que quiere decir, al yo, y crucifiquemos el yo, esto es lo que significa tomar la cruz diariamente y sigamos a Cristo. Mientras que no hagamos eso, no podemos servir a Cristo sinceramente. Entonces, además, más que mimar el yo, Dios dice que el problema del hombre es que él necesita perder su vida para poder encontrarla. El hombre tiene que quitar el enfoque de sí mismo, el enfoque de su atención en sí mismo y seguir a Cristo al guardar sus mandamientos. Entonces vemos aquí cómo el mundo hace a un lado la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque se sienten bien. No, es que te hace falta autoestima, te hace falta amarte a ti mismo, ¿no? Entonces la gente, pues sí, se deja caer, ¿verdad? Sí, pues es que me tengo que querer, me tengo que amar. Y miren nada más, yo soy débil, ¿verdad? Me tienen que considerar. Y así anda la gente. En lugar de negarse a sí mismo y ver cómo amo a mi prójimo, qué le puedo servir a mi prójimo, porque eso es lo que quiere Dios que hagamos. Eso es el segundo mandamiento. Entonces pasamos ahí, volvemos ahí a sus notas. Vemos que entonces sola Escritura, el inciso B, donde dice sola Escritura, así lo tienen. Entonces tienen ahí inciso A como protestantes, es decir, cristianos evangélicos, mantenemos que la Escritura es la única autoridad de Dios. La Escritura es la única autoridad de Dios. De hecho, ya vimos, este fue uno de los puntos, ¿verdad?, fundamentales de la Reforma, lo acabamos de ver.
y la fuerza que impulsó ahí a Lutero a enfrentar a la Iglesia Católica. Ahora, con sola escritura, no queremos decir que, en primer lugar, número uno, no queremos decir que absolutamente toda la verdad se encuentra en la Biblia. Ahí tiene un espacio en blanco, sí, ¿no? Absolutamente toda la verdad se encuentra en la Biblia. Hay verdades en la ciencia, ¿no? Pero esto solo revela más acerca de cómo es que Dios está obrando en la tierra y en el universo. Si bien la vida práctica tiene sabiduría, no nos conducimos por experiencia. Sin embargo, pues aprendemos a hacer cosas que no están descritas en la Biblia, pero las aprendemos, ¿por qué? Por la información que se nos transmite generacionalmente. De hecho, esta fue nuestra primera escuela, ¿no? Heredar los conocimientos de nuestros padres, el oficio de nuestro padre, si es que alguien aprendió algún oficio. Entonces, en segundo lugar, con sola escritura no queremos decir que la Biblia es la única forma en la que el conocimiento de Dios ha llegado a la gente. No queremos decir que la Biblia es la única forma en la que el conocimiento de Dios ha llegado a la gente. Existe la revelación general, ¿no? Existe la revelación general, la gente conoce de Dios lo suficiente para ser condenada por no glorificarle, según vemos ahí en Romanos 1:18, ¿no? Que no tienen excusa. Dios se hace evidente a través de su creación, sin embargo, además de eso, la gente lo rechaza. No cree en la existencia de Dios, aunque es evidente, ¿no? A todos les ha sido manifestado que Dios existe, pero lo han negado. Entonces tampoco queremos decir con sola escritura, número 3, que todo versículo en la Biblia es entendido con la misma facilidad para todos. Que todo versículo en la Biblia es entendido con la misma facilidad para todos. Aquí obviamente tenemos que cerrar la brecha entre el escritor original y nosotros. Esto es a través de la hermenéutica. Pues hay pasajes de la Escritura que son difíciles de entender y también hay quien entiende con mayor facilidad que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 de Pedro 3:16, ahí nos dice que hay cosas difíciles de entender. Dice ahí Pedro, casi en todas las epístolas, es decir, refiriéndose a las de Pablo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, en este caso, para su propia perdición. Número 4, con sola escritura, podemos decir, la iglesia, tanto la gente que la integra como los diferentes ministerios, no tiene gran valor en el entendimiento de la escritura, sino por el contrario. Dios ha dotado a la iglesia con las personas para que nos enseñen lo que la Escritura dice. Aquí recordamos Efesios 4:11, ¿no? Que Dios ha dado pastores y maestros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice ahí en Efesios 4:11? Dice,
Ujú. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Muy bien, entonces, inciso C, lo que sí queremos decir con sola escritura. Entonces, lo anterior fue lo que no queremos decir con sola escritura. Ahora, lo que sí. Hace ratito con el punto 4 es para no, o sea, no queremos minimizar el valor de la iglesia. Exactamente. ¿No? O sea, no tiene autoridad por encima de la escritura, pero su valor. Pero sí tiene valor, puesto que. Enseña la escritura. Así es. Y en el inciso C, lo que sí queremos decir con sola escritura. Esto lo podemos ilustrar bíblicamente de acuerdo a lo siguiente. Ahí tenemos algunas citas como Deuteronomio 31:9. Si alguien lo puede leer, Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y escribió Moisés, dice ahí, esta ley. Entonces vean que Moisés instruyó a su pueblo escribiendo la ley y luego ordenó que fuera leída. Vean el versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahí está, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Entonces Moisés escribió esta ley para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios. Entonces tenemos ahí inciso A, la Biblia es la ley escrita de Dios. La Biblia es la ley escrita de Dios. Dios es quien tomó la iniciativa e instruyó a unos para que la enseñaran. En este caso, a Moisés. Por eso debe ser leída. ¿Con qué propósito? Bueno, pues ya lo vimos, para aprender de Jehová y para temer a Jehová. Para aprender de Jehová y 2, para temer a Jehová. Entonces la Biblia es la ley escrita de Dios, por eso debe ser leída. ¿Con qué propósito? Para aprender de Jehová y para temer a Jehová. Tenemos también Deuteronomio 32, 46 y 47. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces vemos aquí varias palabras clave aquí en este pasaje. En primer lugar vemos en inciso A que Moisés testificó. Moisés testificó, dice ahí en el versículo 46, dice aplicar vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Entonces vemos ahí que Moisés testificó a través de lo que escribió. A través de lo que escribió, vemos ahí también en inciso B que la gente las podría mandar, dice, para que las mandéis a vuestros hijos, dice. Entonces la gente las podría mandar y los hijos entender y cumplir. E inciso C, otra palabra clave, dice ahí, estas palabras son su vida.
Dice, es vuestra vida. Dice el versículo 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Entonces vemos que Moisés testificó a través de lo que escribió, la gente las podría mandar y los hijos entender y cumplir estas palabras, porque estas palabras son su vida. Dice ahí Proverbios, ese proverbio de toda cosa guardada, guarda tu corazón también ahí, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces en nuestro corazón debe estar la palabra de Dios, es vida. Inciso D, acerca de los padres de la iglesia y la Biblia. Tenemos aquí en primer lugar a Orígenes de Alejandría. Él sostenía que Jesucristo habitaba en las Escrituras, así como en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y por lo tanto no podía haber una palabra sin valor dentro de la Escritura. Inciso 2, las Escrituras y la filosofía. Algunos padres de la iglesia decían, si hay algo indigno dicho de Dios en la Escritura, decían, no debe interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Eso es lo que decían los padres de la iglesia. Así, por ejemplo, si la Biblia dice que Dios habla, no debe ser tomado literalmente, ya que un ser inmutable como Dios, según la filosofía griega, no podía hablar. Aquí, pues obviamente no entendían el antropomorfismo, ¿sí? Tenían un enfoque erróneo acerca de la Escritura. Antropomorfismo. ¿Qué es lo que significa antropomorfismo? Atribuirle a Dios formas humanas, exactamente. Entonces cuando vemos en la Biblia las manos de Dios, el rostro de Dios, etcétera, son antropomorfismos, es la forma como Dios se revela a nosotros a través de antropomorfismos para que nosotros como seres humanos podamos entenderle mejor. Entonces esto de los padres de la iglesia, pues intelectualmente satisfizo a muchos, pero emocionalmente dejaba mucho que desear. Pues la base de la iglesia y el cristianismo es que existe la posibilidad de tener una relación íntima con un Dios personal. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se puede tener entonces una relación con quien no puedes estar? Esto dio origen al surgimiento de la doctrina del Logos. Ellos decían que si bien Dios no podía hablar, Él tenía un Logos que hablaba por Él. Esto para justificar, ¿verdad?, perspectiva errónea que ya mencionamos anteriormente, y obviamente esto tomado del Evangelio de Juan, ahí donde se menciona el verbo, ¿no? El verbo era con Dios. Sin embargo, aquí en los puntos de introducción, aquí vemos la proposición básica que sola escritura es que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa. La Biblia es la palabra de Dios autoritativa, revelada, y como tal es verdad en su totalidad y carece de error alguno. Esta es una declaración de Trevor Craigan, ahí lo tienen entre paréntesis, y es una
proposición básica acerca de la autoridad de la Biblia y va a venir en el examen. Póngale una marquita por ahí. Y lo ve, dos textos clave en esto de la doctrina de la Biblia. En primer lugar tenemos ahí 2 de Timoteo 3:16 y 17 y 2 de Pedro 1:20 y 21. Esto para explicar la inspiración de Dios, la inspiración de la palabra de Dios y cómo fueron inspirados los autores humanos. Dice en 2 de Timoteo 3:16, esta cita la vamos a estar repitiendo en algunas ocasiones. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí hay que subrayar, es inspirada por Dios y útil. Este autor, Robertson, de cada escritura, también él lo traduce, cada escritura, donde dice toda la escritura, es cada escritura, dice Robertson. Y en 2 de Pedro 1:20 y 21 leemos que dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos dos veces que se repite la palabra inspirados, ¿no? De inspiración. Entonces de estos dos pasajes, uno habla de la Escritura siendo inspirada y el otro de los hombres siendo inspirados. Veamos algunas observaciones de estos textos clave. Vemos en inciso 1 que Dios mismo está directamente involucrado en dar la Escritura. En 2 de Timoteo 3:16 significa exhalada por Dios. Ahí es el exhalada por Dios, el adjetivo que se usa. Es el del griego teuneustos. Exhalación. Se deriva de las palabras Dios y aliento. Esa expresión alude a todo lo que sale de la boca de Dios. Las Escrituras son entonces el producto directo de la actividad de Dios. Dios tomó la iniciativa. Hay otra palabra en griego, ahí en 2 de Pedro 1:20, que dice siendo inspirados. Aquí usa la palabra griega ph. Ahí lo tienen también en sus notas, ¿no? Esa palabra, ¿no? Es feró o es ph, que significa conducir, llevar. Es ilustración del viento llevando las venas del barco. Ahí en Hechos 27, 15 y 17 encontramos esta palabra. De la misma manera, el Espíritu Santo llevó a cabo su obra, es decir, los autores humanos no tuvieron entendimiento acerca de lo que estaban escribiendo, o más bien que acerca de que estaban escribiendo el canon. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere, ahí se usa esa palabra feró. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
En Hechos 27:40 también se ilustra esta palabra, donde dice ahí, cortando pues, entonces iban las velas apagadas, el viento era por el viento. Esa es la idea de inspirados por Dios en cuanto a los autores humanos. Fueron llevados por el Espíritu Santo. ¿Sí? También la expresión fue lleno del Espíritu Santo se usa No, ahí esto se usa en Efesios 5:18, pero esto es otro contexto. ¿Sí? No, ahí llena el vaso, ¿no? Llenos, pleró, ahí es pleró la palabra en griego. Este es fero, con ph, fero. Entonces, estas escrituras son vitalmente importantes. Volviendo ahí al texto de Timoteo 3:16, dice ahí que toda la escritura es que útil. Ahí tenemos otra palabra clave, útil, que significa práctico, que este es el segundo adjetivo usado en este pasaje. Y noten ahí las 4 áreas para las que es útil la palabra de Dios o la escritura: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten también el propósito específico que emana de esto. Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nos vemos aquí los adjetivos usados: inspirada y útil. Toda la escritura es inspirada y útil. Son los dos adjetivos que permanecen juntos. Es decir, la palabra de Dios, las escrituras, son útiles porque son inspiradas. Y porque son inspiradas, pues también son útiles. No puede detenerse en la inspiración y dejar fuera útil. No puede enfocarse en útil y dejar fuera inspiración. Entonces, debido a la una, sucede la otra. Ahí en el inciso C vemos que otras expresiones bíblicas referidas a la escritura de valor e importancia. Vemos, por ejemplo, ahí en Job 23:12, refiriéndose a las escrituras, ahí en Job dice que son estimadas más que la comida. Entonces ahí se refiere a la escritura como comida. En 1 Pedro 2:1 al 3, ahí cuando dice Pedro que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces ahí se refiere a la palabra como, ¿qué? Como leche, como leche. ¿Lo tienen ahí estas referencias? Como pan en Hebreos 12:12 al 14, 1 Corintios 3:13, como carne, en el Salmo 19:10, como miel, oro, en el Salmo 119:17 y Salmo 12:6, como plata, en Jeremías 20:9 y 23:29, como fuego, Jeremías 23:29, aquí la palabra de Dios es como martillo, es referida como martillo
en Efesios 5:25 y 27, Apocalipsis 21:6, como agua, en Mateo 13:10 al 23 y 1 Pedro 1:23, Santiago 1:18 como simiente, en el Salmo 119, 105, Proverbios 6:23, 2 Pedro 1:19 como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Dice ahí el Salmo. Efesios 6:17 y Hebreos 4:12 es como espada, ¿no? Se refiere como espada de dos filos que penetra y discierne, ¿no? En Amós 7:8 es como una plomada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, opinión que tengan? Una plomada es lo que, si alguien es albañil o ha trabajado, explíquele a la hermana qué es una plomada. Entonces, como una plomada, ¿no? Tiene que ser. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. La inspiración de la Escritura. ¿Cómo es que Dios preparó a los escritores bíblicos, no? Vemos aquí que los autores humanos tuvieron características comunes a toda la gente creada a la imagen de Dios. O sea, fueron igual que cualquiera de nosotros, ¿sí? Fueron creados igual que nosotros a la imagen de Dios. Entonces tenían características comunes a toda la gente creada a la imagen de Dios. No había nada inusual. Hablada con pensamientos moldeados por Dios. Nos comunicamos por medios hablados y así es como Dios se comunica con nosotros. En el inciso 2, las perspectivas únicas de los autores humanos fueron preparadas. Las perspectivas únicas de los autores humanos fueron preparadas por medio de la divina providencia. Aquí hablamos de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, en el inciso A, la providencia de Dios extendidas a los ancestros más remotos de cada uno de los autores. Pablo, por ejemplo, se educó con Gamaliel, él tenía características hebreas, ¿no? Y Dios proveyó de su trasfondo histórico. Él puso todo eso para que Pablo estuviera ahí educándose a los pies de Gamaliel. Dios preparó también entonces aquí a los corintios para que Pablo les enviara una carta. Inciso B, entonces la providencia de Dios trajo a cada uno de los escritores su perspectiva única. La providencia de Dios trajo a cada uno de los escritores su perspectiva única. Es decir, un tiempo y un lugar único. Tiempo y un lugar único. Cada uno escribió a diferentes personas, en especial en el Antiguo Testamento, a algún pueblo en especial. Dios les dio el contexto para cada necesidad. Ahí tienen un inciso I y un doble I, ¿no? ¿Tienen 1 y 2? Bueno, 1 es ahí un tiempo y un lugar único, ¿no? Y de ahí
Cada uno escribió a diferentes personas, en especial en el Antiguo Testamento, a algún pueblo en especial. Y también Dios les dio el contexto para cada necesidad. Inciso 2, también les dio una herencia, educación, un interés único. Lucas, por ejemplo, tuvo un énfasis en las cuestiones médicas, era doctor, eso influyó la forma en la que escribió. Número 3, también les dio un vocabulario único y estilo. Un vocabulario único y estilo. Aquí, por ejemplo, Pablo habló de tiendas, ¿no? Habló de tiendas, esto tiene que ser considerado al leer cada autor, cuál era su trasfondo para poderlo entender mejor. Pablo pues tenía el oficio de hacer tiendas, de cortar rectamente la palabra de Dios. Dependió de sus historias y Dios preservó todo eso. Inciso C, la providencia de los autores. Proveyó para sus necesidades materiales, número 1. Número 2, los preservó de la maldad que los descalificara. 2, los preservó de la maldad que los descalificara. Los preservó en una vida de fe. En pocas palabras, Dios eligió a los hombres, a estos autores, de manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Los preservó también de ser dañados, número 3, los preservó de ser dañados por sus enemigos. Recordamos a David, ¿verdad? David, los salmos son cuando es perseguido por Saúl, ¿no? Y esto hizo que tuviera el sentimiento para escribir lo que escribió. Algunos apenas vivieron para contarlo, como Juan ahí en la isla de Patmos, por ejemplo. Los llamó a un ministerio profético. Los llamó a un ministerio profético. Es decir, puso en ellos el deseo de servir y le dio trabajo, una misión específica, ¿no? Un propósito específico. Dios los preparó para que escribieran su palabra. Esta es la forma en cómo Dios llevó, como a través del Espíritu Santo, los llevó desde su nacimiento, ¿no? Hasta llegar a escribir lo que Dios quería que escribieran. Y de acuerdo a la personalidad de cada quien, de acuerdo al trasfondo histórico de cada quien, de acuerdo a su vocabulario, Dios preparó todo eso a través de su providencia. Número 3, vemos la investigación y la escritura de los autores humanos fueron hechas bajo la supervisión sobrenatural. Bajo la supervisión sobrenatural. Por ejemplo, ahí en Lucas 1, dice, después de haber investigado, dice ahí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí escribe Lucas a Teófilo, después de haber investigado, dice, con diligencia, inclusive todo esto también Dios lo preparó conforme a su control de las cosas, para que se hiciera esa investigación precisa. Escribir Lucas, Hechos 1:1 también ahí Lucas dice en el primer tratado, refiriéndose ahí Lucas a su evangelio, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. También los libros de los reyes hablaban en ocasiones de otros libros. Por ejemplo, allí en Crónicas, en Primero de Reyes 15:7, habla de las crónicas de los reyes de Judá. Ahí describe el comienzo del reinado de Abiam, rey de Judá. Dice los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo. Dice, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hablaban a veces acerca de otros libros, ¿no? Entonces, la investigación, ¿verdad?, de otros escritos, los escritores fueron supervisados sobrenaturalmente. Ahí tienen una cita de Lois que dice, todos los creyentes son enseñados, esto es muy importante, todos los creyentes son enseñados, habitados y llenados por el Espíritu Santo. Solo de los escritores de la Escritura se dice que fueron inspirados por el Espíritu. Los escritores tenían los ministerios que son comunes a todos los hijos de Dios, pero en adición, ellos tenían una especial supervisión del Espíritu Santo, o del Espíritu, como heraldos proféticos y apostólicos en su trabajo de elaborar y escribir los libros de la Biblia. Entonces eran comunes a todos los demás hombres, pero ellos tenían algo especial, tenían una supervisión especial del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor no hubiera puesto este candado, podríamos decir que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, siendo del Espíritu Santo, podría escribir otra Biblia. Por lo que esta palabra agrega un acto sobrenatural, ¿no?, o exclusivo de los escritores bíblicos. Ahora veamos cómo fue esta supervisión de estos escritores bíblicos. Pero esto lo veremos después. Listos. Muy bien, pues vamos a continuar aquí con esto de cómo preparó a estos autores humanos para llevarlos a escribir lo que Dios quería que escribieran. Entonces decíamos aquí en esta nota de Lois, todos como creyentes somos enseñados, ¿no? Somos habitados por el Espíritu, llenados por el Espíritu Santo. Solo de los escritores de la Escritura se dice que fueron inspirados por el Espíritu. Entonces, veamos cómo fue esta supervisión de los escritores bíblicos para escribir lo que Dios quería que escribieran. Y aquí regresamos nuevamente a nuestro texto de 2 de Pedro 1:19 al 21. Bueno, en el 1:19 dice que tenemos también, dice, la palabra profética más segura, la palabra profética, aquí en el versículo 19.
Esta tiene dos posiciones, una que es confirmativa, como lo podemos ver en la Biblia de las Américas. Hay autores como Mayer, Lenski, que se inclinan hacia esta posición, que esto significa que es confirmativa esta palabra profética, es decir, que la Escritura es confirmada por el testimonio de la gloria de Cristo, y así de este modo dicen que la experiencia confirma la profecía. Esto veamos desde el contexto de este pasaje, el contexto del versículo 16, aquí en segunda de Pedro. Uno 16 dice ahí que, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vean el versículo 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces aquí lo que nos interesa es esta expresión, la palabra profética. Algunos dicen que es confirmativa, es decir, que la Escritura es confirmada por el testimonio de la gloria de Cristo, y así de este modo, pues la experiencia confirma la profecía. Más segura, también dice más segura, dice está complementando. Está complementando, no está comparando, dicen. Entonces, en el contexto que leímos del versículo 16, ahí vemos que dice que fuimos testigos del monte de la transfiguración y escuchamos la voz desde el cielo y tenemos la palabra profética que se hizo más segura por lo que vimos. Vimos que se hizo más segura. Por lo que vimos que se hizo más segura. Entonces esta posición dice que es afirmativa. Sin embargo, hay otra posición que dice que es comparativa. Aquí podemos ver a Warfield, Alford, la King James, la Reina Valera. Entonces, más segura aquí lo toman como un adjetivo atributivo, es decir, que modifica. Es una construcción comparativa según esta posición, es decir, que la palabra es más segura que el testimonio. Entonces, aún con el testimonio, la palabra es más segura, es lo que dice esta posición. Entonces, que esta posición valida que no importa la experiencia, lo más seguro es la palabra, ¿no? Lo más seguro es la palabra. Entonces vemos aquí en el número 2, inciso 2, el origen de la, aquí en el versículo 20. El versículo 20, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí vemos el origen de la Escritura en el versículo 20. Aquí Pedro está escribiendo cuando no había mucha Escritura, solo el Antiguo Testamento, y la enseñanza
apóstoles. Tenemos aquí esta expresión, interpretación privada. Esta expresión viene de desatar o liberar. Habla de origen, no tanto de la manera de interpretar como nosotros lo conocemos esta palabra, sino más bien habla en dónde se originó. En donde se originó, es decir, no es producto de la mente humana, sino que ellos solo la transmitieron. No era el mensaje de Pedro, sino el mensaje de Dios, y solo Pedro lo está dando, lo está transmitiendo. Entonces esta palabra de interpretación privada no se relaciona con la hermenéutica, es decir, la interpretación como tal, sino con orígenes de la palabra. De la palabra. Es decir, que Dios la entregó. No fue por el deseo de individuos, sino fue por el deseo de Dios. Y esto confirma lo siguiente, ahí en el inciso 3 de sus notas, aquí el significado de inspirados. Inspirados que ya de alguna manera hemos comentado. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Fueron inspirados ahí en el versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí, como ya decíamos, el que escribió no lo hizo por intención propia. Aquí se utiliza, como decíamos, la palabra griega feró, ph. Este término habla de un proceso, habla de que fueron llevados, de que fueron cargados, mientras que ellos escribían. Es un proceso en que la voluntad humana no haya tenido nada que ver. Ahí en Marcos 1:32, ahí se usa la misma palabra, ahí encontramos esta misma palabra de feró en Marcos 1:32. Donde dice lo siguiente, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, ahí está, le trajeron, se utiliza la misma palabra, pero en Hechos 27:7, Hechos 27:7, donde dice aquí, dice el 6, dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, dice aquí, Pablo, nos embarcamos Lucas, nos embarcó en ella, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces aquí está la misma idea, el viento lo impedía, el viento los empujaba, es la misma idea de cómo fueron inspirados los autores bíblicos. No fue un dictado, dice Gruden, hay un misterio, el Espíritu Santo no usó herramientas, usó al hombre para escribir la palabra de Dios. Lo usó como su pluma. En el inciso C vemos la inspiración de los documentos. Si no hay algún comentario, pregunta hasta aquí, continuamos con sus notas. Inciso C, la inspiración de los documentos. Vamos a ver la definición de inspiración, que ya también de alguna manera lo hemos estado comentando. En el inciso A dice, la superdirección de Dios en los autores humanos
es de tal forma que utilizando sus propias personalidades individuales, compusieron y relataron sin error la revelación divina para el hombre con las palabras de los autógrafos originales. Lo dice este autor Ryrie en su síntesis de doctrina bíblica. Entonces vemos que Dios supervisó y dirigió, dictó sus autores y sus estilos personales, y a pesar de ello, lo que produjeron fue absolutamente sin error, sin error. Otros comentaristas dicen lo siguiente, ahí lo tienen en sus notas: inspiración es una influencia sobrenatural ejercida sobre los santos escritores por medio del Espíritu de Dios, de tal virtud que sus escritos tienen una divina confiabilidad. Lo dice Warfield en La inspiración y autoridad de la Biblia. También otro autor, otro comentarista, dice lo siguiente, dice: la inspiración bíblica es el trabajo del Espíritu Santo por medio del cual, sin hacer a un lado las personalidades y literatura de las facultades humanas, Dios guió de tal modo a los autores de la Escritura para que ellos fueran capaces de escribir exactamente las palabras que transmitían sus verdades a los hombres, y al hacer esto preservó sus juicios del error en los escritos originales. Ahora, volviendo aquí a 2 de Timoteo 3:16, que es otro pasaje clave, como ya lo decíamos en un principio, recordando aquí lo que dice es que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos aquí el significado de inspiración, el significado de toda, la palabra griega que se usa, pasa o pasá. ¿Ahí lo tienen, esa palabra griega? Pasa. Vemos a continuación el soporte de la gramática. Vemos esta conjunción kei, que es i, en el español es i, en el griego es kei. Es una conjunción i útil, es decir, complementa, toda es inspirada, toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos el soporte de la gramática. Ahora el soporte contextual. Como vimos, Pablo está hablando de Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 3:15. Él está hablando de Timoteo y cómo fue instruido en las Sagradas Escrituras. Dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ahí en el versículo 15. Ahí entonces el significado de escritura es grafé. Grafé en el griego, que significa escrito. Significa escrito, entonces grafé es la palabra griega de la cual obtenemos el término grafito, aquello que se encuentra en la punta de un lápiz. Y esta palabra de esta escritura se usa de toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, esta es una fórmula habitual para introducir las referencias bíblicas, en este caso, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Del Antiguo lo vemos en Deuteronomio 25:4 y en el Nuevo en Lucas 10:7. La Escritura se usa de todo el Antiguo Testamento aquí. Entonces las implicaciones del Testamento, ya vimos, las encontramos en 1 Timoteo 5:18 y en Deuteronomio 25:4.
Segunda de Pedro 3:16 hace referencia a los escritos de Pablo, lo cual afirma que los escritos de Pablo también son inspirados. Entonces se relacionan a pasajes del Antiguo y los llaman así escritura. Escritura. Entonces, grafé se refiere a escritura. A escritura, exactamente. Es escritura. Grafé tiene que ver con escritos. De tal modo que en el uso bíblico del concepto de inspiración, por los escritos y no los escritores, son inspirados. Esto es muy importante. Los escritos. Disculpa, profesor, ¿y el significado de pasa, cuál sería? Pasa toda. Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y había un autor que a ese toda era cada escritura, ¿verdad? Robertson. Entonces vemos que el grafé es escritura que tiene que ver con escritos. Esto es importante, les decía. Entonces los escritos y no los escritores son inspirados. Pónganle una nota ahí porque eso viene en la nota, en el examen. Los escritos y no los escritores son inspirados. ¿Por qué? Ya lo vimos, ¿no? Es diferente el sentido, el significado de lo que dice, según Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada, a 2 de Pedro 1:20 y 21, donde dice que los hombres... Sí, pero en Pedro y con Timoteo es teuneustos. ¿Sí? Entonces vemos que el significado de inspirados por Dios, es decir, toda la Biblia tiene el aliento de Dios. Inspirados es, ya decíamos, por Dios, teuneustos, ahí en 2 de Timoteo 3:16, se deriva de las palabras Dios y aliento, teuneustos. Esta expresión alude a aquello que sale de la boca de Dios, es decir, su palabra. El término griego no tiene nada que decir de inspirar o de inspiración, es como lo conocemos, ¿no? Habla solo de aspirar o aspiración. Lo que dice la Escritura es no que Dios la haya aspirado dentro, que sea el producto de una divina inhalación dentro de los autores humanos, sino que ésta es respirada o exhalada por Dios. Dios la exhaló, es el producto del aliento creativo de Dios, dice Warfield. En pocas palabras, salió de Dios. ¿Sí? Salió de Dios. Llevados, cargados. En Génesis 2:7, ahí vemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Esa es la idea, ¿no? En Job 33:4, el Espíritu y el soplo, de lo me dio vida. Ahí está nuevamente la idea de exhalar. Entonces vemos cómo este término ¿qué es lo inspirado entonces? ¿Los escritos o los escritores? ¿Los qué? No escucho bien.
escritos. Los escritos son los inspirados. No se les olvide, ¿eh? Entonces tenemos una doble paternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la Biblia ser palabra de Dios y al mismo tiempo ser, por ejemplo, las palabras y los pensamientos de Pablo? Bueno, pues ya lo vimos, Dios modeló la personalidad del escritor, de cada escritor, ¿no? Dios convirtió a Pablo, en este caso, en el hombre que Él quiso que fuera. Dios tuvo control sobre su herencia, sobre su ambiente. Entonces, tan pronto como Pablo llegó al punto que Dios se había propuesto, entonces el Espíritu Santo dirigió y controló su libre albedrío, si es que podemos hablar de libre albedrío, ¿no? ¿Para qué? Para que escribiera las propias palabras de Dios. Para que escribiera las propias palabras de Dios. Entonces, literalmente, Dios seleccionó palabras provenientes de la vida, la experiencia, la personalidad, el vocabulario y las emociones propias de cada autor. Qué maravilla, ¿no? Extraordinario esto. Entonces, las palabras eran humanas. Las palabras eran humanas, pero la vida de aquel ser humano moldeada, ¿no? A tal punto por Dios que también se trataba al mismo tiempo de las palabras de Dios. Maravilloso. Por esa razón podemos decir que Pablo escribió Romanos y podemos decir que Dios también escribió lo mismo. Ambas afirmaciones son correctas. Entonces, la inspiración es la revelación de Dios que nos es comunicada a través de escritores que utilizaron sus propias mentes y sus propias palabras. Dios había preparado sus vidas, sus pensamientos y su vocabulario de tal manera que las palabras que escogieron fueron las palabras que Dios había determinado para su uso desde el pasado eterno. ¿A fin de qué? De que escribieran su verdad eterna, la trama histórica de la redención. Este es un milagro. Y los llaman inspiración verbal plenaria. Inspiración verbal plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal plenaria de las Escrituras, donde plenaria significa total e íntegro, y verbal significa palabra, de tal modo que podemos decir que inspiración significa que todas las palabras en la Biblia son producto del aliento de Dios y que no falta ni sobra una sola de ellas. Y hay algunas definiciones de inspiración dadas por algunos evangélicos prominentes. Por ejemplo, vemos Edward J. Young. Él dice que la inspiración es la supervisión de Dios, el Espíritu Santo, sobre los escritores de la Biblia, como resultado de lo cual estas escrituras poseen autoridad divina y fiabilidad, y por ello están libres de error.
Otro autor, Ryrie, Charles Ryrie, es R-Y-R y latina E. Charles C. Ryrie. Él dice que la inspiración es la supervisión de Dios sobre los autores humanos, de modo que, al usar sus personalidades individuales, compusieran y registraran sin error la revelación de Dios para el hombre, como está consignado en los manuscritos originales. ¿Eso no lo tienen ahí en sus notas? Sí, la de Ryrie. Entonces vemos que hay varios elementos importantes, ¿no? Hay varios elementos importantes que forman parte de una definición apropiada de la inspiración. Por ejemplo, número 1, tenemos el elemento divino. El elemento divino, es decir, que Dios, el Espíritu Santo, supervisó a los escritores y con ello aseguró la precisión del texto. Entonces tenemos en primer lugar el elemento divino, es decir, que Dios, el Espíritu Santo, supervisó a los escritores y con ello aseguró la precisión del texto. Entonces así cuando les digan, no, pues es que la Biblia es escrita por hombres, pues sí, fue escrita por hombres, pero hay que estudiar todo esto, cómo fueron inspirados, cómo fueron llevados a escribir lo que Dios quería que escribieran. Es maravilloso. Número 2, tenemos el elemento humano. Los autores humanos escribieron de acuerdo con sus estilos y personalidades individuales. Número 3, el resultado de la autoría divina, el resultado de la autoría divina y humana es el registro sin errores de la verdad de Dios. Sin errores, eso es muy importante. Porque algunos dicen que sí tiene errores la Biblia, ¿no? Y número 4, la inspiración se extiende a la selección de palabras de los escritores. Es decir, los escritores seleccionaron las palabras que Dios quería que escribieran. Y número 5 y último, la inspiración está relacionada con los manuscritos originales. Esto también es muy importante. La inspiración está relacionada con manuscritos originales. Entonces, resumiendo, la palabra inspiración en español, en su uso teológico, se deriva de la Biblia vulgar latina. En ello, el verbo inspiró, como ya lo hemos visto en 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, la palabra se usa para traducir, que quiere decir inspirado por Dios, la exhalación de Dios. Por lo tanto, expiración sería más adecuado, puesto que enfatizaría que las escrituras son producto de la respiración divina. Las escrituras entonces no fueron algo a lo que Dios infundió aliento, más bien son algo que Dios exhaló. Salió del aliento de Dios que escribieron, salieron del aliento de Dios. Ahorita los 6 puntos que dijo, ¿obedecen a qué? ¿A lo que es la inspiración? ¿Perdón? Los 6 puntos que ahorita nos explicó, ¿obedece a lo que es la inspiración? Sí. Sí, son los elementos importantes que contienen
las definiciones que mencionamos. Forma apropiada de inspiración. Es muy importante el 3 que decíamos que el resultado de la autoría divina y humana es el registro sin errores de la verdad de Dios, ¿no? Cualquier acercamiento a la doctrina de las Sagradas Escrituras que incluya el tema de la inspiración, hay que tratar los temas de la infalibilidad y la inerrancia. A lo largo de la historia de la Iglesia, la postura tradicional ha sido que la Biblia es infalible e inerrante. Sin embargo, con el surgimiento de la llamada alta crítica, particularmente en los siglos XIX y XX, no solo se ha atacado ampliamente la inspiración de las Escrituras, sino que también los conceptos de infalibilidad e inerrancia en particular han sido muy criticados. Sin embargo, podemos decir que los reformadores declararon que las Escrituras no tienen error, así como lo hicieron los padres de la Iglesia, como Tertuliano, Ireneo y en particular Agustín. Aún más importantes son las afirmaciones de la Biblia misma acerca de su origen divino. Es importante para la Iglesia que la Biblia sostiene haber surgido por medio de la inspiración divina. Entonces vemos allí en sus notas el inciso D, mayúscula, la prueba de la inspiración, la evidencia interna de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La prueba de la inspiración, es decir, entre paréntesis, evidencia interna, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Los estudiosos con frecuencia pues dan pruebas tanto bíblicas como extrabíblicas, pero es mejor concentrarnos en las pruebas que la misma Biblia da de su origen divino y confiabilidad. Dice Grudem ahí en su libro Doctrina Bíblica, dice él que las palabras de la Biblia son testimonio de sí misma. Puesto que las palabras de la Biblia dan testimonio de sí mismas, no se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad superior. Si hiciéramos nuestra última apelación, por ejemplo, a la lógica humana o a la verdad científica para probar que la Biblia es la palabra de Dios, daríamos por sentado que la cosa a que apelamos es una autoridad superior a las palabras de Dios y que es más cierta o más confiable, ¿no? Por consiguiente, la suprema autoridad por la que se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios deben ser las mismas Escrituras. Vemos, por ejemplo, aquí, inciso 1, la prueba del Antiguo Testamento. La prueba del Antiguo Testamento. Inciso A, el Antiguo Testamento reporta que el Señor habló directamente a su pueblo. Tienen ahí varias citas como Éxodo 20, del 1 al 4. Vayamos a leer estas citas. Éxodo 20. Dice ahí Éxodo 20, 1, dice, y habló Dios todas estas palabras, ahí está, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí,
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etc. Entonces dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, ¿no? En Deuteronomio 4, Deuteronomio 4:12 dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Dice el versículo 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En Génesis 12, Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero dice, pero Jehová había dicho, ¿no? Ahí está, testimonio en Éxodo 3 también, 3:1 al 4. Que dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro y sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré y ahora veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y ahí pues si seguimos leyendo hasta el 4:23, ¿no? Entonces Dios hablando directamente a la gente, no profetas, no apóstoles. Vemos que desde la montaña habló a la gente y asustó tanto a la gente que decidieron que solo se la diera a Moisés. Vemos ahí en Éxodo 20, ¿no? 18 y 19. Allí en Éxodo 20, en el versículo 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces Dios, hablando a la gente, se espantaron, ¿no? Y mejor le dijeron a Moisés, no, mejor ve tú, temblando ahí de miedo, ¿no? Y si se ve ahí en sus notas, dice que el Antiguo Testamento reporta del hablar de los profetas también. Reporta del hablar de, por ejemplo, las palabras de Dios habladas por seres humanos para seres humanos. Los profetas son vistos como mensajeros con la completa autoridad de Dios, mostrados como mensajeros, enviados a hablar las palabras de Dios a su pueblo. Ellos trajeron las palabras de Dios. Y vemos esa expresión de ahí con los profetas, esa expresión que se repite frecuentemente, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Es una fórmula de decreto real. Era el mensaje introductorio del mensajero. Lo podemos ver en Jeremías 31:2.
Jeremías 31. Dice en el 1, en aquel tiempo dice Jehová, ahí está, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo, dice el versículo 2, así ha dicho Jehová. Ahí está esa expresión que se repite varias veces. En el versículo 7 la vemos también. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo. Dice, así ha dicho Jehová. También existía una conclusión que podemos llamar estándar o común, ahí en Ezequiel 20:44, esta expresión, dice Jehová el Señor, también es otra fórmula que utilizan los profetas. Ezequiel 20:44. Ezequiel 20:44 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel. Y ahí está, dice Jehová el Señor. Entonces los profetas hablaban las palabras de Dios, no eran pensamientos generales, sino las mismas palabras de Dios. Vemos el nombre para profeta es Naví, con H intermedia. Ahí lo tienen en sus notas. Naví significa portavoz, vocero, alguien que habla a nombre de alguien. Ser el profeta. En Éxodo 4, 10 al 12, lo 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, le dice ahí Dios a Moisés, ¿no? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, inciso 4, ahí en sus notas, vemos los profetas con frecuencia hablaron de Dios en primera persona. Disculpe, profesor, en el inciso 3, ¿cuál es la 1? Que dice, sino las mismas palabras de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? El 2, los profetas son vistos como mensajeros con la completa autoridad de Dios. ¿Sí? Y el 3 es los profetas hablaban las palabras de Dios. Y el inciso 4, los profetas con frecuencia hablaron de Dios en primera persona. Por ejemplo, en Primero de Reyes 20:13, ahí encontramos que dice, he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Entonces ahí encontramos nuevamente, así ha dicho Jehová, yo te las entregaré hoy. Ahí está en primera persona. Número 5, el Antiguo Testamento relata las palabras de Dios, pero en forma escrita. Ya vimos en primera persona, ahora en forma escrita. Muchos relatos de las palabras escritas fueron tomadas como palabras de Dios de manera escrita. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, dice allí el versículo 14 de Éxodo 17, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria
en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Noten aquí la intención de Dios, dice para memoria, para memoria. Entonces los escritos de los profetas, como Jeremías 32, que dice así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces son palabras de Dios escritas directamente, por eso es la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Número 6, las perspectivas desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Más bien desde el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Entonces vemos que muchos del Antiguo Testamento se toman como hablados directamente de Dios. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, etcétera. Dice lo dicho por el Señor por medio del profeta. Hay frases y palabras del Nuevo Testamento que se basan en el Antiguo Testamento. Mateo 22, 44, 45, versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 45, pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces vemos ahí que Jesús probó que David llamaba Mesías al Señor, ¿no? Entonces, inciso C, también vemos que los detalles de las profecías del Antiguo Testamento son cumplidos en la vida de Cristo. En Mateo 2:5, ahí vemos desde Miqueas 5:2, Belén, ahí se menciona Belén, en donde nacería. Dice en Mateo 2:4, dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea. Esto viene del Antiguo Testamento, ahí de Miqueas 5:2. Ahí en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces vean cómo en Mateo es cumplida esta profecía de Miqueas, ¿no? Y en el inciso D hay muchos detalles históricos del Antiguo Testamento que son tratados como confiables y verdaderos. Confiables y verdaderos. Se dan detalles en algunos libros, se entregan listas. Mateo 12, 3 y 4. Por ejemplo, ahí dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces, muchos detalles también son relatados con verdad total. Es decir, se dice de todo en el inciso E, dice de todo el Antiguo Testamento que es valioso para la fe. En Lucas 24, 25, dice entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
Y versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, vemos que empieza en Moisés, llega a los profetas, cubriendo todo el Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento contiene. Podría decir desde Adán, pero se toma a Moisés como el autor de todo el Pentateuco, ¿no? Y número 7, inciso 7, ahí en sus notas, el Nuevo Testamento como las palabras de Dios. Entonces el Nuevo Testamento registra también directamente las palabras de Dios, el bautismo de Cristo, la transfiguración, conversión de Pablo, las visiones de Pedro, etc. Inciso B, el Nuevo Testamento también registra las palabras de Dios a través de Cristo y los profetas. Pero entonces vamos a continuar ya para mañana. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Si hay algún comentario, alguna opinión, pregunta al respecto.